Creo que la información tal como se ha dado, sobre todo en el mundo hispanoparlante, es tristemente incompleta y gravemente desencaminadora. Me voy a explicar por qué. Evidentemente el escándalo fundamental o el escándalo que llama la atención, lo que tiene el caso Epstein en las primeras planas, es que Epstein era una persona que le gustaba estar con menores de edad. Y esas menores de edad podían ser mujeres sexualmente maduras, es decir, con los caracteres sexuales secundarios desarrollados, que es lo que nos atrae a los hombres y a las mujeres. A las mujeres les atraen los hombres que tienen los caracteres sexuales desarrollados, secundarios sexuales desarrollados, y los hombres a las mujeres lo mismo, ¿no? Pero si te gustan quienes todavía no tienen los caracteres sexuales desarrollados, entonces sí eres un pederasta. Es decir, tus gustos sexuales están torcidos. Porque generalmente por lógica, la atracción sexual se percibe hacia alguien que tiene las características sexuales del sexo opuesto o del sexo por el que te inclinas tú, me da igual. Pero, y esto lo hablé yo con mi hijo el otro día también, precisamente, cuando tú tienes 30 años y ves una chica de 16 que está perfectamente desarrollada en cuanto a sus caracteres sexuales secundarios, lo que pasa es que no te metes con ella porque sabes que es más fácil manipularla, porque tienes experiencia, porque tienes la autoridad misma que da la edad, tienes cierto nivel de poder, cierta credibilidad injustificada, pero que da la edad. Y por lo tanto, tú mismo, ya no es solo que las leyes te lo digan, tú mismo dices, a ver, sería un abuso. Sin embargo, las leyes lo dicen. Las leyes te dicen que arbitrariamente se ponen los 18 años porque había que poner una línea, pero que antes de los 18 años seducir a una menor de edad es ilegal. Es un delito y es muy fácil ver por qué. Ok. Pero eran las que le gustaban a Epstein. 14, 13, 16, 17 y en algunos casos, según se ha dicho, hasta 9 y 8. Entonces, Jeffrey Epstein es un pederasta. Pero Jeffrey Epstein era un hombre muy rico y con relaciones con el poder en todo el mundo. Y a muchos de los poderosos que giraban a su alrededor, compartía con ellos sus gustos, o compartió con ellos los gustos que algunos seguirán teniendo, y les ofreció la forma de hacer realidad sus deseos. Y como se ha manejado todo esto, es un poco como que Epstein tenía una especie de empresa, organización, de obtención, a veces por vías ilícitas, a veces por convencimientos raros, a veces por drogas, a veces por dinero, de convencimiento de menores de edad para tener actividad sexual con señores mayores. Y entonces él le cobraba a alguien, podría ser un príncipe de Inglaterra, podría ser un futuro presidente de Estados Unidos, podría ser quien fuera, él les cobraba a cambio de darles el acceso a estas menores de edad. No es cierto. No es verdad. No era una organización de prostitución de alto nivel o de obtención de sexo de alto nivel, como lo han querido presentar algunos, o como algunos creen que es. No. Va mucho más allá. Para Epstein, el sexo era la herramienta. El objetivo era el poder. Epstein trabajaba directamente con Putin, trabajaba directamente por los intereses rusos, trabajaba en muchas ocasiones por los intereses de Israel, trabajaba por los intereses de la ultraderecha. Steve Bannon fue su mejor amigo en los últimos años de su vida, mientras que en los años anteriores su mejor amigo fue Donald Trump. Se relacionó con todo tipo de gente que tuviera importancia, relevancia o poder. Esto puede ser un paleontólogo famoso como Jack Horner, un gurú como Deepak Chopra, un filósofo como Noam Chomsky y multitud de personas del poder económico y sobre todo político para favorecer intereses de la ultraderecha, para favorecer los intereses de Rusia y para favorecer los intereses de Israel.
Y lo que están mostrando los archivos Epstein, que han ido saliendo y que yo estoy atento a lo que se va saliendo, tiene más que ver con el control de la gente, con Steve Bannon recomendándole qué hacer o explicándole cómo van a dar los siguientes pasos para que Donald Trump pueda ser otra vez presidente de Estados Unidos y poder convertir en leyes todo aquello que quieren hacer desde la ultraderecha en el movimiento que encabeza Steve Bannon, el movimiento neonazi que encabeza Steve Bannon. Así como hay archivos o correos electrónicos enormemente ingenuos donde la gente le da las gracias por las chicas, ¿no? Entonces Deepak Chopra, este gran gurú de la espiritualidad, le manda un mensaje, dice: Dios es un constructo, pero las chicas lindas son reales. Hoy trataban de entrevistar a Deepak Chopra sobre eso y no quiso contestar. Dijo: pregunten ustedes, yo no contestaré nada. Digan ustedes lo que quieran. No tienen nada que decir. Porque si tenían esos deseos inconfesables, secretos, socialmente muy mal vistos, y se los satisfizo Epstein, ¿a cambio de qué? No fue de dinero, pero sí de influencia y poder. La influencia y poder de Chopra sobre muchísimas personas es enorme. La influencia y poder de Chomsky sobre muchísimas personas es enorme. Y luego tienes al gran filósofo Noam Chomsky sugiriéndole cómo manejar a los haters después de que ya lo habían condenado la primera vez, porque ser amigo de él no es un delito. Haber estado teniendo relaciones hasta comerciales con él no era un delito. No forzosamente por haber conocido a Epstein estabas implicado en sus horrores sexuales, donde se supone que además hay muertes, donde se supone que hay captación de chicas extranjeras a las que nadie debe echar de menos nunca. Y ayer precisamente se hablaba de 2 cuerpos en un rancho que tuvo alquilado Epstein, el rancho del Zorro. Entonces, todo esto está al servicio de una estructura de poder. Si tú eres amigo, conocido, negociante, inversionista o alguien en quien Epstein invertía, no hay nada malo en ello. Después de que lo condenaron ya empieza a haber problemas, ¿no? El actual secretario de Comercio de Estados Unidos, Harold Lutnick, juró que después de 2002, cuando había visto que el tipo era una basura, nunca volvió a tener relación con él. Epstein lo condena en 2009, me parece, y en 2014 aparecen unos correos electrónicos donde Lutnick va con toda la familia a la isla privada de Epstein a comer. ¿No dijiste que no lo habías vuelto a ver porque era un asco de tipo? Como que 12 años después, y ya condenado la primera vez por sus actividades sexuales, que consiguió una condena además laxísima, Epstein, la condena era solo por solicitar para la prostitución a menores de edad, como si fuera mejor que solo seducirlas, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y Harold Lutnick ahora tiene problemas y están pidiendo su renuncia, incluso senadores y diputados republicanos. ¿Eso qué pasa? Que todo el mundo esperaba que algo así, relacionado con el sexo con menores, estuviera en manos de los demócratas, y seguramente hay demócratas implicados, pero es una operación fundamentalmente de ultraderecha y esto los tiene preocupadísimos, y a la gente del Partido Republicano, que es decente, que quedará alguno, los tiene enormemente escandalizados. Pero no era sexo. Lo que se estaba vendiendo no era sexo. Se estaba utilizando el sexo para manipular a las personas del poder. No solo porque les satisfacía sus necesidades, como cuando decía, hay un intercambio entre Elon Musk y Epstein, donde Elon Musk dice que está tensísimo, que cuando hacen sus fiestas más heavy para ir a la fiesta, y le manda un correo a Epstein, le dice, ven tal día, te puedo asegurar que nadie es mayor de 25 años. Y claro, si luego tienes vídeos de todas esas personas haciendo eso que es ilegal, tienes palanca política. Tienes lo que los rusos llaman compromat. Y es más un negocio de compromat y de juego de poder que de sexo. El sexo lo usaban. Lo usaron, a él le gustaba y lo encontró la forma de instrumentalizarlo para tener un poder político enorme y para servir a cuestiones políticas que cuando lees lo poco que va saliendo
de los últimos 3 millones de documentos Epstein, faltan otros 3 millones. Y cuando ves lo escandalizados que están los diputados demócratas que han tenido acceso a los documentos no censurados, porque se está protegiendo a muchísima gente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos está protegiendo gente, te das cuenta que sí, lo más terrible, pensándolo en las víctimas, por supuesto, es el tema sexual, el tema de las violaciones, pero lo que hay más allá ponía en peligro a todos, ¿no? Y es bueno tenerlo claro.